Literatura Brasileira pelo Mundo, podcast de difusão de livros e de ideias brasileiras, uma parceria da UNB, Universidade de Brasília, e do Instituto Guimarães Rosa de Lima, no Peru. Olá, eu sou Alexandre Pilati, professor de Literatura Brasileira da Universidade de Brasília, Brasil, e essa é a série de podcasts Literatura Brasileira pelo Mundo, que vai levar você numa viagem para encontrar ao redor do planeta escritores, artistas, tradutores e intelectuais para conversar um pouco sobre como a literatura brasileira influenciou na sua própria trajetória literária e na sua formação como leitor. Que personagens foram mais marcantes? Que obras influenciaram a sua escrita? Que verso ficou gravado na memória? Enfim, vamos procurar saber como a literatura brasileira contribuiu afetivamente e profissionalmente para a criação literária de autores contemporâneos dos quatro cantos do planeta. Em cada episódio de A Literatura Brasileira pelo Mundo, você vai conhecer um autor estrangeiro e entender melhor como a literatura brasileira o influenciou, além de poder curtir trechos de textos literários escritos por aqueles autores brasileiros que o nosso convidado citou como importantes na sua formação cultural. A primeira temporada de Literatura Brasileira pelo Mundo viaja pela América Latina, conversando com escritores que foram influenciados pela literatura brasileira. Por isso, essa temporada será bilíngue. Nossos convidados e convidadas irão falar em espanhol e nós em português. Essa é uma forma de aproximarmos mais nossos idiomas e nossas culturas. Além de falar um pouco sobre suas obras, os autores latino-americanos também vão apresentar um pouco dos diálogos que mantêm com a língua portuguesa do Brasil. O episódio de hoje recebe a escritora e professora boliviana Lourdes Reinaga. Nossa convidada nasceu em Oruro, Bolívia, em 1983. É escritora, professora universitária, crítica literária e desenvolve projetos educativos para adolescentes. Publicou os romances E Sin Embargo, de 2017, e Sobre el Encanto de las Golondrinas, de 2015. As histórias Bons Sonhos, O que Aconteceu com Mário Santos, Estudo de Probabilidades, A Vizinha e Estranhos num Comboio. Essas histórias, esses três últimos, foram finalistas em diferentes versões do Prêmio Municipal de Contos Franz Tamayo. Possui também artigos críticos e ensaios publicados em diversas revistas especializadas. Além do mais, Lourdes Reinaga foi aluna de língua portuguesa do Instituto Guimarães Rosa de La Paz, na Bolívia, onde aprofundou ainda mais o seu conhecimento sobre o Brasil e o seu amor pela literatura brasileira. Vamos então conversar com a escritora boliviana Lourdes Reinaga sobre como a literatura brasileira, a língua portuguesa e a cultura do Brasil podem ter influenciado na sua formação de leitora e poeta. Muito bem, estamos recebendo então a Lourdes Reinaga hoje, que é uma autora latino-americana também, que vem conversar conosco nesse nosso podcast um pouco sobre a sua trajetória como escritora, como leitora. E então vamos conhecer um pouquinho da sua trajetória, vamos conversar um pouco sobre como a literatura brasileira terá influenciado na sua vida também. De tal maneira que eu gostaria, então, primeiramente, Lourdes, de agradecer muito pela sua presença aqui. É uma honra, uma alegria muito grande poder recebê-la aqui nessa série de podcasts, que nessa temporada está conversando com escritores e escritoras latino-americanas e latino-americanos. Então, seja muito bem-vinda. A nossa primeira conversa aqui, não é? A nossa primeira abordagem é um pouco procurando conhecer melhor o nosso entrevistado, principalmente perguntando a ele sobre a importância da literatura na vida, né? Qual é a importância da literatura na sua vida, qual é a importância de ter se constituído como leitora, não é? E como em algum momento da sua vida você descobriu que poderia
fazer literatura também, criar literatura, usar a palavra criativamente, não é? Enfim, se você pudesse nos contar um pouco da sua trajetória como leitora e como escritora, eu acho que seria muito bom para todo o nosso público conhecê-la também um pouco melhor. Então, bem-vinda mais uma vez, muito obrigado pela presença. Bueno, muchísimas gracias también por la invitación y creo que contar mi primer acercamiento con la literatura como tal y con la escritura es inevitablemente hablar un poco de la infancia, ¿no? Porque como muchas personas en Latinoamérica, yo crecí en una casa que parece sacada de una novela de realismo mágico, ¿no? Entonces, no solamente tenía el acceso a las historias publicadas en los textos, Mil y una noches, mis primeras lecturas fueron cuentos de escogidos o ediciones infantiles, pero al mismo tiempo tenía todo el bagaje de mis abuelos que me contaban historias orales, que se iban mezclando entre las tradiciones bolivianas, que son muy fuertes aquí, y episodios históricos. Entonces, no era muy raro que mi abuelo me esté contando sobre las historias de los quirquinchos, de perdices, de animales que son muy propios de la región, como que me estuvieran contando episodios históricos, como lo que pasó durante las dictaduras, justamente la noche de San Juan, la masacre de los mineros, temas políticos muy fuertes. Y luego mi abuela me contaba cómo su padre, que era artesano y un fabricante de guitarras, dejaba las guitarras a orilla del río para que salieran las sirenas a afinarlas, ¿no? Entonces crecí en ese tipo de ambiente que es casi mágico. Entonces mi transición hacia la literatura fue bastante amable, ¿no? Era como volver a encontrar el hogar. Más que un escape de mi realidad, yo encontraba como una continuación a la realidad, pero escrita en los libros, ¿no? Entonces aprendí a leer muy pequeñita porque además era muy inquieta, entonces mis tíos para librarse un poco de mi presencia me enseñaron a leer y me daban libros. Entonces, tienes estos cuentos, ve a leer y haz tu vida solita. Y yo, ok, está bien. Entonces, de esa manera me acerqué a la literatura como tal, a partir de un tema de infancia, un tema de hogar y de la familia. El tema de la escritura, yo creo que aquí comparto bastante la opinión de un escritor ecuatoriano, que es Jorge Enrique Adum, que tiene una novela maravillosa, que es Entre Marx y una mujer desnuda. Entonces, él ahí propone que la escritura es un ejercicio inevitable, ¿no? Que uno realmente cuando se acerca a la escritura es algo que lo llama, ¿no? Que está dentro de uno, ¿no? Entonces, yo siento que desde que era pequeña también me gustaba recontar episodios de mi vida, ¿no? Pues, me sucedía algo y también desde chiquita tenía como un diario, entonces donde reescribía lo que me había pasado, no necesariamente como me había pasado, sino como me hubiera gustado que pase. Yo no sabía en ese entonces que eso era ficcionalizar, no tenía idea de estos conceptos, pero me acostumbré a que fuera una práctica bastante común en mí. Entonces, siento que la escritura igual ha sido una cosa que ha venido desde que yo era muy pequeña. Entonces, reescribía mi vida, me la volvía a contar, imaginando que se la contaba a alguien más, que se la contaba a amiguitos que no me dejaban tener, o se la contaba a mis compañeros, o incluso a mi propia familia, cuando no tenía el valor de, cuando había hecho algo malo, de contarles lo que había hecho, lo escribía. Entonces, eh, creo que ese ha sido mi acercamiento y como decía, comparto la opinión de Adum. Cuando uno tiene una relación con la escritura, no puede evitar escribir, es un impulso más fuerte. Puede tener un trabajo que no tiene nada que ver con las letras o puede tener un montón de actividades o puede tener una agenda social llena, pero aún así la escritura te llama, te obliga a que cuentes algo, a que escribas algo, a que plasmes algo. El mismo lenguaje te fuerza a que lo busques, a que leas más y a que escribas a partir de eso, ¿no? Entonces, para mí realmente no sé si es una bendición o una maldición, pero creo que es algo inevitable y que está dentro del destino, ¿no? De cada escritor. Sim, acho muito bom, muito interessante essa sua interpretação, né, de que não sei se é uma maldição ou se é uma bênção, não é?
talvez sejam as duas coisas, não é? Mas e não necessariamente a maldição gere só coisas negativas, nem só coisas positivas à bênção, né? Mas eu acho que essa capacidade que a literatura tem também, não só a literatura escrita, mas você citou aqui, eu acho algo que é muito importante na constituição da literatura latino-americana, não é? Que é também pela nossa própria condição colonial, né? E as contradições do nosso processo histórico, né? A presença da oralidade, né? E a maneira como a oralidade se torna um elemento muito forte da constituição dos nossos textos literários assim mais significativos, né? Então é muito interessante isso que você conta de ouvir as histórias dos avós, não é? E eu acho que isso é um contato com a palavra que também ajuda a formar, né, as pessoas a integralizar a nossa humanidade também. Por isso é bonito o que você conta aqui para nós dessa sua aproximação com a literatura em geral, né? E quando você descobriu, qual foi a primeira vez que você disse assim para si mesma, bom, eu acho que eu consigo escrever alguma coisa, né? Qual foi a situação em que você se reconheceu assim pela primeira vez como uma escritora e disse, bom, eu acho que eu consigo fazer isso, vou nesse caminho aqui porque me parece bom, né? Eu acho que eu consigo segui-lo. Teve algum momento especial, alguma situação especial nesse sentido? Sí, recuerdo claramente que cuando tenía 13 años, para entonces había escrito cuentitos, había ficcionalizado mi vida, pero cuando tenía 13 años y tuve mi primer enamoramiento, escribí una historia de cómo imaginaba que iba a ser mi primera salida con un niño, porque también tenía como 13, 14 años, que me gustaba. Entonces, escribí en hojitas perfumadas, el modelo de la cursilería a los 13 años, tal cual. Escribí en hojitas perfumadas cómo iba a ser el encuentro, cómo además era una fiesta de 15 años en donde bailábamos el vals y todo eso. Era horrible, ahora lo pienso y me da un poco de vergüenza, pero escribí cómo iba a ser el encuentro y se lo pasé a mis amigas y mis amigas estaban así como, ¿lo has visto? Y un profesor encontró la notita, porque me estaba dedicando a hacer eso en clases. Y fue la primera vez que me dijo, ¿y no has pensado en dedicarte a esto? Porque más allá del tema, cómo escribes la escena es como si realmente te transporta a ella, es como si realmente la estuvieras viviendo, lo hubieras vivido. Pero sabemos que no es real, ¿no? Que además todos lo conocían al chiquito en cuestión y ahí la descripción era como que bueno, un dios griego, ¿no? Pero era en realidad un chiquito bajito, flaquito, con sus lentecitos, un gusano de biblioteca, ¿no? Entonces el profesor me dijo, y además había sido mi profesor en primaria, también, y me dijo, sí, ¿no has pensado en dedicarte a la escritura? ¿No has pensado en hacer eso? Y para fomentar mi interés, me fue pasando convocatorias para concursos de escritura, de cuentos dedicados justamente a estudiantes de colegio. Escritura, continúa el cuento, manda una carta y demás. Pero yo fui muy cobarde y nunca participé, aunque escribía los textos, nunca me atreví a mandarlos. Entonces, yo creo que ese momento ha sido muy, muy importante para mí y creo que ahí también entra en cuestión el papel de los maestros, ¿no? Porque uno realmente no piensa que podría tener la posibilidad de convertirse en escritora, ¿no? Porque la palabra escritor suena tan grande cuando uno es pequeño, suena tan lejana, y más en una familia como la mía, que mis papás se dedican a los números, son ambos auditores, mi tío es arquitecto, mi abuelo trabajaba en el ferrocarril, fue maquinista, inspector, entonces son personas que no se habían planteado la posibilidad de ser escritores, de dedicarse a la literatura y que lleguen profesores que te digan que sí, puedes ir en ese camino, puedes acceder, que los escritores también son humanos, es algo que realmente cambia la vida, ¿no? Y ese es el momento para mí que me cambió el panorama. Excelente, muito bom. E exatamente essa importância do trabalho dos professores, né?
que acho que você também acaba desenvolvendo, né? Você também participa de projetos educativos, né? E acho que é de leitura, escrita, não é? Eu acho que esse incentivo, né, de um mestre é muito importante nesse despertar, não é, de interesses, talentos, possibilidades, ainda que não se chegue a ser escritor ou escritora, se possa ter a literatura e a escritura, não é, como companheiras da vida, no sentido da que nós precisamos todos, né, completar talvez a nossa existência de uma maneira mais integral, né? Bem, um dos tópicos aqui, um dos assuntos, um dos temas que nós tratamos na nossa conversa neste podcast é a relação da literatura brasileira com a literatura latino-americana. Então, nós sempre perguntamos aos nossos entrevistados aqui, às nossas entrevistadas, não é? Qual é a relação que os entrevistados terão, né, com a literatura brasileira? Então, eu queria saber, assim, se há algum autor, há algum personagem, algum livro, ou que autores, ou que traços da literatura brasileira poderiam ser levantados, né, indicados por você como elementos que também ajudaram a constituir, digamos assim, a sua personalidade, tanto de leitora e quanto de escritora, né? Que autoras, que mulheres também brasileiras, né, talvez tenham ajudado nessa percepção, não é? Enfim, se você pudesse falar um pouco do diálogo da sua vida como leitora e escritora com a literatura brasileira, seria muito bom. Bueno, es una cosa muy particular porque yo realmente escribo cosas bastante duras, me gusta mucho el género policial, el género negro. Mi escritura tiene que ver con cárceles y con asesinatos y con cosas muy crudas. Sin embargo, mi personalidad no necesariamente es así, ¿no? Y mi acercamiento a la cultura brasileña en general ha tenido que ver también con un acercamiento muy amoroso, muy emocional, porque cuando era adolescente, era muy jovencita, entré recién a la universidad, empecé a salir con un chico, ¿no? Que tenía igual como 20 años, yo tenía 17, 18 años, y le gustaba mucho la bossa nova. Entonces yo empecé a escuchar bossa nova con él, conocí la bossa nova. Ya había escuchado música brasileña, pero era más música bailable, como de las fiestas, así el Leo Chan, luego As Meninas, cosas más bailables. Pero con él fue que me acerqué a la bossa nova, conocí a Vinicius de Moraes, a Chico Buarque, a Gal Costa, y a partir de ahí conocí también a María Bethania, Adriana Calcañoto, un montón de música. Y de hecho el primer libro de un autor brasileño que yo leí fue Para una muchacha con una flor, de Vinicius de Moraes, para una menina con una flor, ¿sí? No, no estoy mal, ya. Mi portuñol es terrible. Em, Perfeito, entonces, perfeito. leí este texto con esta persona y nosotros escuchábamos bastante música brasileña y veíamos películas también, ¿no? Con él conocí Ciudad de Dios, Estación Central, Parada 147, Tropa de Élite, de todas las películas que podíamos conseguir en esa época, porque fue hace 20 años, no llegaban muchas películas acá, tampoco mucha música, entonces todo lo que podíamos conseguir lo consumíamos juntos. Entonces, inevitablemente para mí, toda la cultura brasileña está muy relacionada con algo muy emocional, con algo muy cercano. Y después de eso fue que me aproximé a Machado de Asís, cuando leí las memorias póstumas de Brás Cubas, ya estando en la carrera. En ese momento dije, tengo que aprender portugués y entré a estudiar en el Centro de Estudios Brasileños, que ahora es el Centro Guimarães de Rosa, y como buen gusano de biblioteca, aprovechaba mi acceso a la biblioteca para sacar todos los libros que podía y fotocopiarlos. Lo siento por promover la piratería, pero acá no se conocía mucho. Encontrar el mismo Machado de Asís fue una odisea. eh, pero teniendo el acceso a la biblioteca podía sacar todo lo que podía, ¿no? Ahí conocí la primera vez que leí al Inspector, fue ahí, leí también el Esclavizaura, y algo bien simpático es que acá no podíamos conseguir las revistas de Larry Quinn. Sin embargo, en la biblioteca del Centro de Estudios Brasileños de esa época tenían una colección
impresionante de las revistas de Larry Quinn, obviamente en portugués. Entonces, mi primera lectura de las revistas de Larry Quinn también ha sido en portugués, entonces, es otra. Y traducía los textos para compartirlos con mis compañeros de clase. Entonces, era mi ejercicio personal, eh, traducirlos y pasarlos a mis compañeros de curso. Ahí también conocí a quien se iba a convertir en mi gran amor literario, que es Rubén Fonseca. Y bueno, leí también a Rubén Braga, y Fonseca es un autor que me ha llegado al alma, ¿no? Precisamente porque tiene el tipo de temas que me gusta trabajar, el tipo de temas que me gusta leer, el tipo de lenguaje con el que me gusta trabajar también, pero las presenta de una forma, yo creo, bastante trabajada, que está bien hecha, que me encanta, ¿no? No me pasó lo mismo, por ejemplo, con Clarice Lispector, porque aunque le he leído varios de sus textos y sé que es una escritora alucinante, excelente, no puedo tener ese vínculo con ella, siento que hay algo que me falta, pero en cambio con Fonseca sí tuve esa relación y con Machado de Asís, que hasta ahora lo releo de vez en cuando, y con Jorge Amado, porque Jorge Amado es uno de los escritores que también me ha marcado bastante, ¿no? Porque mm, la primera vez que leí Doña Flor y sus dos maridos, el ambiente que transmite de agobio hacia Doña Flor, que es profundamente erótico y del que ella no puede escapar, es algo maravilloso, ¿no? Es algo que yo dije, no, alguien que puede construir esa sensación, que puede transmitir la sensación que está viviendo la protagonista, que es realmente alguien imposible de ignorar. Y mucho más cuando encontré su otra beta que tiene que ver con un poquito más de temas sociales, con Capitanes de la Arena, y ya no, quedé fascinada con Jorge Amado. Jorge Amado es así otro de los grandes hitos que tengo con, con Brasil. Y bueno, ya luego ver las adaptaciones cinematográficas de sus novelas, Gabriela con la maravillosa Sonia Braga y Marcello Mastroianni, ahí como el muso bonito, ¿no? Es otra, es otra experiencia, realmente una experiencia muy alucinante, porque si bien uno es inevitable cuando somos lectores, vemos la adaptación con cierta sospecha, con la esperanza de poder decir al final, no, el libro es mejor, cuando uno ve las adaptaciones dice, bueno, son lenguajes diferentes. Ahí se entiende que son lenguajes diferentes y que las sensaciones han sido transmitidas y trabajadas de maneras distintas, ¿no? Em, Así que bueno, ese ha sido mi primer acercamiento a la cultura brasileña en general. Más adelante sí conocí a otros grupos. Por ejemplo, cuando llegó Mahuaca, me tocó hacer de su guía y traductora aquí en La Paz. Y ahí fue maravilloso, porque yo quería practicar el portugués que estaba estudiando, ellos querían practicar su español, entonces nuestra comunicación era en un perfecto y hermoso portuñol. Y bueno, tuve sus discos, estuve en las presentaciones y conocí también otro tipo de música experimental y que recopilaba música de toda Latinoamérica y del mundo y lo retrabajaba con un estilo propio, entonces ha sido también un descubrimiento, ¿no? Yo creo que algo muy importante cuando uno se acerca a la literatura de un país en específico es también nutrirse de la cultura, porque a partir de experiencias como los sonidos, como la música, como la tradición que tienen detrás, como todo este bagaje que está en el contexto, la experiencia lectora cambia, ¿no? Entonces se hace mucho más intensa, más potente, más profunda y al mismo tiempo también más amigable, porque uno va sintiendo que es toda la cultura la que la abraza a una, ¿no? No es que y sin demeritar el lenguaje, pero soy una persona de letras, llamo al lenguaje escrito, a la palabra escrita, pero sin demeritarlo, es como un recibimiento mucho más amplio, mucho más amoroso, mucho más emocional y finalmente yo creo que el vínculo que tenemos con la literatura y con buena parte del arte tiene mucho que ver con esta aproximación al efecto, a las emociones, al trabajo mismo con la reflexión sobre lo que somos como humanos, ¿no? Bueno, eso, creo que me estoy dispersando demasiado, pero por ahí fue todo mi acercamiento a Brasil. Un acercamiento hermoso que no cambiaría por nada, de hecho. Não, ótimo, excelente, muito linda a sua, apresentação dessa relação com a cultura brasileira, né. De fato, assim, a literatura, eu acho, do Jorge Amado, né, ao mesmo tempo que tem um apego, por exemplo, muito,
forte com aquela região específica, né, da Bahia. Para mim sempre apareceu também o Jorge Amado como um autor da América Latina, né? Para além de ser um autor brasileiro, o que ele traduz ali a partir de Salvador é uma experiência muito conectada com as vivências latino-americanas, né? A gente percebe assim como ele se coloca nessa esteira de grandes narradores brasileiros, mas também como numa esteira de grandes narradores latino-americanos, né? É, talvez ele seja o nosso Gabriel Garcia Marques, enfim. É um grande autor, criador de tipos, né, de personagens. Você citou aqui a Gabriela, então, de fato, é uma grande fonte, digamos assim, ao mesmo tempo de brasilidade e de integração sensitiva, né, com a América Latina. Essa é um pouco também a nossa intenção com esse nosso projeto, né, de podcasts. Então, não sei, Lourdes, se você tem conhecimento, por exemplo, de obras suas que tenham sido já traduzidas no Brasil, se você tem conhecimento de leitores ou leitoras brasileiras, né? Enfim, se terá tido alguma informação sobre a repercussão da sua obra em português ou não, como você vê essa questão? Bueno, a mí no me hicieron la traducción a portugués, nadie me lo dijo. Es un tema también bien complejo porque en Bolivia abrirme espacio como novelista me está costando bastante. Tengo 3 novelas publicadas, una más trabajada dentro de la universidad y tengo varios cuentos que han obtenido alguna mención en concursos, pero aún así es bastante complejo hacerse conocer incluso dentro del país, ¿no? Tiene que ver con muchísimas razones, ¿no? Desde la educación que no le presta demasiada atención a la escritura, con los recorridos culturales, con poco apoyo de las autoridades y los departamentos de cultura hacia el arte en general, no solamente a la escritura, a la literatura, sino también a la pintura, escultura. Estamos muy solos en ese sentido aquí en Bolivia. Entonces, quienes han logrado hacerse conocer más allá de las fronteras, básicamente lo han hecho por su propio trabajo, por su propia difusión, por apelar a sus propios recursos, ¿no? Y en algún momento me gustaría hacerlo, pero siento que todavía es un poco complicado para mí porque apenas estoy tratando de abrirme espacio y también en la crítica, ¿no? Porque la crítica igual es como compleja. De hecho, ahora que estábamos hablando de los autores brasileños, y quizás sería en algún momento interesante proponer un encuentro, porque pensando precisamente en Jorge Amado, me di cuenta que el elemento que trabaja sobre las casas de familia en Sudor tiene muchísima relación con cómo trabaja acá un trabajo, ya falleció, un escritor que se llama René Vascopias Piazzo, que él rescata la figura del conventillo. Entonces, quizás se podría partir más por procurar hacer acercamientos temáticos acerca de autores brasileños y autores bolivianos en algún momento, ¿no? Y creo que eso lograría hacer un intercambio muy saludable de las obras de ambos países, de autores de ambos países, y quizás a partir de ahí fomentar las traducciones entre ambos espacios, porque acá también es muy limitada el acceso a las publicaciones de Brasil. Para poder conseguir a los textos de Fonseca traducidos, porque yo los tengo en fotocopias en portugués, poder acceder a estos textos, he tenido que básicamente acosar a gente que trae libros para poder acceder a otras cosas, ¿no? Entonces, sí, sería algo maravilloso, creo yo, aunque a mí no me ha pasado aún, pero espero que algún día pase. Sim, claro, vai com certeza e espero que a gente possa colaborar também para que isso aconteça em algum momento. Mas a ideia é exatamente essa desse projeto, colocarmos mais ingredientes nesse diálogo latino-americano. Bom, nós sempre terminamos assim com uma abertura de espaço para os nossos convidados, as nossas convidadas, lerem um trecho assim de uma obra sua
para que a gente também conheça mais um pouco, né? Ao mesmo tempo que nós vamos ler também trechos de autores brasileiros com os quais você dialoga. Então, fica à vontade, Lourdes, agora, se você quiser ler um trecho, um pequeno trecho de uma das suas obras, esse é o espaço que a gente gostaria de dar e teríamos muito prazer em ouvi-la lendo alguma coisa. Genial. Me encantaría leerles un fragmentito de mi última novela que se llama Cuando vi la sangre. Y bueno, empiezo. Creo que lo decidí cuando vi la sangre. Creo que lo decidí cuando vi la sangre, porque el cuerpo, si algo parecido a un cuerpo hubo, vino después. La sangre estuvo primero, dibujando un hilo caprichoso sobre los azulejos de sanidad, corriendo en busca de un escape, como si adivinara hacia dónde debía dirigirse, como si un instinto antiguo y potente la condujera hacia la salida. Creo que lo decidí cuando vi las piedras del suelo del patio recibir esa sangre ajena, la sangre del chico que no iba a cumplir los 21 años, cuando una tropa de reclusos buscó la forma de abrirse paso para asomar la cabeza, con esa curiosidad morbosa que el sexo y la muerte despiertan por igual. Lo decidí en ese momento, atrapado entre los cuerpos convulsos de mis compañeros, entre los rumores excitados que dudaban entre si valía la pena amotinarse o no, que murmuraban, con la practicidad que de una vida acostumbrada al horror, algo sobre si ese evento retrasaría la salida de sus visitantes, si a causa de aquel incidente habría esa noche o las siguientes una requisa minuciosa. Es difícil decidir cosas en situaciones de este tipo, con la cercanía invasora de los cuerpos vivos, con la ligera humedad que desprende el sudor provocado tanto por el calor de la plena tarde del sábado como por agolparse para husmear lo que se pueda. Cualquiera diría que la visión de la sangre, que la proximidad de la muerte tendría que ser un catalizador, una suerte de leitmotiv para comenzar a pensar en la vida, en las razones por las que uno ha terminado aquí, en el proceso iniciado en la niñez que te ha ido trayendo de forma inevitable, o tal vez no, a este espacio. Pero no es así. La sangre atrae, o más bien es el olor de la sangre el que llama, el que despierta al perro hambriento de morbo y de curiosidad que cada uno guarda dentro, el que te conduce, porque sabes que en algún momento podría ser tú. No, el chico no era ni de lejos el primer muerto que había visto en los años que llevaba en el penal, ni siquiera era el primero del año. Antes habían estado el loquito ahogado en su vómito luego de una borrachera histórica. El chico al que los colombianos acuchillaron porque, según dicen, había pretendido a la mujer de uno de ellos, y el tipo que se ahorcó en uno de los barandales de San Martín. De ese dijeron primero que era un ajuste de cuentas. Pero ¿qué cuentas iba a tener el pobre si trabajaba como un perro para pagar apenas su celda, con la esperanza de que su proceso terminara bien y pudiera largarse de aquí de una vez? Pero no pasó. Lo supimos todos cuando encontraron la nota que dejó, mal escrita y con un pulso perdido, pero nota al fin, en donde mandaba el mundo a la mierda. Nunca se supo bien cuál fue el detonante, si el abandono de la mujer y el hijo, que una semana atrás habían dejado el penal, la confirmación de una sentencia de 12 años luego de un proceso de 3 y medio, o el cansancio, el agotamiento que cualquier ser enfrenta al estar aquí. Nunca te acostumbras, es cierto, nunca te puedes acostumbrar a la muerte, a saber que está cerca, que te acecha, aquí mucho más que afuera, pero con cada vez que pasa, algo va cambiando, se te va formando un callo, una nueva capa de piel que te cubre y evita que el espanto te ataque. Muito bem, excelente. Nossa, linda a passagem, muito, muito lindas imagens, muito fortes, assim, muito, gostei muito, parabéns. Lourdes, então, estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista. Queria mais uma vez agradecer, foi um grande prazer conhecê-la e conversar com você, conhecer um pouco da sua obra, conhecer a sua relação com a cultura brasileira, inclusive com o estudo da língua portuguesa no Instituto Guimarães Rosa. E acho que, enfim, esse será certamente um ponto desse diálogo seu com a literatura brasileira e nosso, né, com você, e outros momentos acontecerão com certeza. Então, parabéns pela obra, parabéns pelo trabalho e muito obrigado mais uma vez. No, muchísimas gracias por este espacio de diálogo y espero que se sigan replicando y que a futuro tengamos muchos más y haya un mayor acercamiento entre Brasil y Bolivia. Gracias. E não, muito obrigado. Esse é o nosso intuito
e você contribuiu belamente para ele. Muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima. Nossa convidada de hoje, Lourdes Reinaga, comentou sobre sua relação com a literatura brasileira e citou, entre os autores que mais a fascinaram, o nome do baiano Jorge Amado, pela criação de atmosferas e de personagens que imediatamente se identificam com uma imagem brasileira em diálogo com a experiência latino-americana. Escolhemos então para a leitura de hoje um trecho do romance Gabriela, Cravo e Canela, publicado pela primeira vez em 1958. A cena que vamos acompanhar é a de uma dança realizada pela personagem que dá título ao romance. Nessa cena fica muito evidente o talento de Jorge Amado para desenhar o perfil de suas personagens com precisão e delicadeza. Gabriela com flor. As flores desabrochavam nas praças de Ilhéus. Canteiros de rosas, crisântemos, dálias, margaridas, malmequeres. As pétalas das 11 horas abriam-se por entre a relva, pontuais como o relógio da intendência, salpicando de vermelho o verde da grama. Para as bandas do malhado, em meio ao mato, nos bosques úmidos do União e da Conquista, explodiam fantásticas orquídeas. Mas o perfume a elevar-se na cidade, a dominá-la, não vinha dos jardins, dos bosques, das tratadas flores, das orquídeas selvagens. Chegava dos armazéns de ensacamento, do cais e das casas exportadoras. Era o perfume das amêndoas de cacau seco, tão forte que entontecia os forasteiros, tão habitual que ninguém mais o sentia. Espalhando-se sobre a cidade o rio e o mar. Nas roças, os frutos de cacau punham-se de vez. Todas as gamas do amarelo na paisagem, um ar dourado. O tempo da colheita aproximava-se, de safra tão grande jamais se tivera notícia. Gabriela arrumava enorme tabuleiro de doces, outro ainda maior de acarajés, abarás, bolinhos de bacalhau, frigideiras. O moleque Tuísca, pitando uma ponta de cigarro, esperava a contar-lhe conversas do bar. Miúdos acontecimentos, aqueles a afetá-lo mais particularmente. Os 10 pares de sapato de Mundim Falcão, as partidas de futebol na praia, um roubo acontecido em loja de fazenda, o anúncio da próxima chegada do grande circo balcânico, com elefante, girafa, camelo, leões e tigres. Gabriela ria, ouvindo, ficou atenta às notícias do circo. Mas vem mesmo? Já tem anúncio nos postes. Uma vez teve um circo por lá. Eu fui com uma tia para ver. Tinha um homem que comia fogo. Tuísca fazia projetos. Quando o circo chegasse, ele acompanharia o palhaço em seu percurso pela cidade, montado de costas num jumento. Assim acontecia sempre, cada vez que um circo armava seu pavilhão no descampado da banca de peixe. O palhaço a perguntar: "Palhaço o que é?" A meninada a responder: "É ladrão de mulher." O palhaço marcava-lhe a testa com cal. Ele entrava de graça no espetáculo à noite, quando não ajudava os mata-cachorros na arrumação do picadeiro, fazendo-se indispensável e íntimo. Nessas ocasiões, abandonava sua caixa de engraxate. Um circo quis me levar. O diretor me chamou. "De mata-cachorro?" Tuísca quase se ofendeu. "Não, de artista." "E o que é que tu ia fazer?" Iluminou-se o rostinho negro. "Para ajudar com os macacos, aparecer com eles e para dançar também. Só não fui por causa de mamãe." A negra Raimunda estava entrevada de reumatismo. Incapacitada de exercer sua profissão de lavadeira, os filhos sustentavam a casa. Filó, chofer de marinete, e Tuísca, mestre de várias artes. "E tu sabe dançar?" "Nunca viu? Quer ver?" Imediatamente pôs-se a dançar. Tinha a dança dentro de si, os pés criando passos, o corpo solto, as mãos batendo o ritmo. Gabriela olhava, com ela era igual. Não se conteve. Abandonou os tabuleiros e panelas, salgados e doces, a mão a suspender a saia. Dançavam agora os dois, o
negrinho e a mulata sob o sol do quintal. Nada mais existia no mundo. Em certo momento, Tuisca parou. Ficou apenas a bater as mãos sobre um tacho vazio, emborcado. Gabriela volteava, a saia voando, os braços indo e vindo, o corpo a dividir-se e a juntar-se, as ancas a rebolar, a boca a sorrir. Meu Deus, os tabuleiros! Arrumaram às pressas, o de doces sobre o de salgados, tudo na cabeça de Tuisca, que saiu assoviando a melodia. Os pés de Gabriela ainda traçaram uns passos. Dançar era bom. Um ruído de fervura veio da cozinha. Ela precipitou-se. Quando sentiu Chico Moleza entrar na casa ao lado, já estava pronta. Tomou da marmita, enfiou os chinelos, dirigiu-se para a porta. Ia levar a comida de Nassib, ajudar enquanto o empregado não estava. Voltou, porém, colheu uma rosa no canteiro do quintal. Enfiou o talo atrás da orelha, sentia as pétalas veludosas a tocar-lhe de leve a face. Fora o sapateiro Felipe, boca suja de anarquista a praguejar contra padres, tão educado quanto um nobre espanhol ao falar com uma dama, quem lhe ensinara aquela moda, a mais formosa das modas, dissera-lhe. Todas as muchachas em Sevilla usam uma flor roja nos cabelos. Neste episódio de Literatura Brasileira pelo Mundo, nós tivemos o prazer de receber a escritora e professora boliviana Lourdes Reinaga. E já que ela mencionou os autores Vinícius de Moraes e Machado de Assis, entre outros, gostaríamos de indicar os livros Para uma Menina com uma Flor, de Vinícius de Moraes, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Além disso, os leitores que tiverem mais curiosidade sobre os temas tratados neste episódio podem acessar o Glossário de Literatura Brasileira para leitores estrangeiros e consultar verbetes relacionados a esses escritores ou outros para conhecer mais sobre eles e outros conteúdos da literatura brasileira que podem ser interessantes para leitores de fora do país. Lá você vai encontrar, por exemplo, um verbete dedicado especialmente ao baiano Jorge Amado, autor de livros que nossa convidada de hoje citou. Acompanhe a série de podcasts Literatura Brasileira pelo Mundo no Spotify ou no YouTube e siga o Instituto Guimarães Rosa de Lima, no Peru, nas redes sociais para ter mais informações e dicas sobre a língua portuguesa e a cultura e a literatura brasileira. Todos os links citados hoje estão na descrição do episódio. Essa série de podcasts foi criada especialmente para apoiar iniciativas de ensino e aprendizagem de língua portuguesa e literatura brasileira no exterior. Literatura Brasileira pelo Mundo é um projeto de extensão da Universidade de Brasília em parceria com o Instituto Guimarães Rosa de Lima, no Peru. Obrigado pela companhia. No próximo episódio continuaremos a viagem pela América Latina, conversando com mais um nome da literatura latino-americana contemporânea. Fiquem agora com Modinha para Gabriela, uma canção de Dorival Caymmi, imortalizada por Gal Costa.